Buenas tardes. ¿Cerramos ya las puertas? ¿Os parece? Bueno, buenas tardes a todos los que habéis quedado aquí y a todos los que estén todavía viéndonos en streaming. Empezamos la tarde que, como veis, un poco cuando veis el programa, veréis que esta Thinking Party le hemos dado especial protagonismo a dos cosas. Por una parte, al arte, y Carla está aquí durante todo el día creando sus obras, esa preciosa que ha creado esta mañana y la que va a hacer por la tarde, y le hemos dado un espacio especial a lo que creemos que también es una visión privilegiada del mundo, que es la ciencia, ¿no? Entonces, antes de presentar al ponente, me gustaría, primero, darle las gracias, porque le asaltamos ayer, le dijimos: por favor, ¿puedes darnos esta charla? Jorge está en el hospital, ¿puedes darnos esta charla? Y muy amablemente nos dijo que sí, te lo agradezco totalmente. Entonces, José Manuel Sánchez Ron es físico, como yo, que también les he dicho que era físico esta mañana, y hemos hecho lo del botijo y la termodinámica, y yo creo que es muy conocido para todos aquellos que os interese la historia de la ciencia. Vamos, yo creo que casi, a lo mejor la mitad de los libros que tengo de historia de la ciencia son suyos, y me estoy leyendo ahora el de Madame Curie. Él no solo que es un científico con un currículum muy largo que no voy a leer, pero sí que hay una cosa muy importante, que es una persona que sabe de ciencia y encima escribe muy bien. Y encima me ha corregido y no vamos a sortear tablets, sino tabletas, porque el otro día él es la letra G de la Real Academia de la Lengua y discutieron esto y no se llama tablet, se dice tabletas, que no ganó tablillas, pero no. Es también miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Europea de Ciencias y Artes, o sea, triplemente académico. Y aparte, un magnífico divulgador, y estoy seguro que su charla, que es su punto de vista de la ciencia, ¿no?, del mundo, va a ser nuestro invitado especial, nuestro invitado estrella de esta tarde. Pues muchas gracias y es tu turno. Bueno, tengo que confesarles lo primero que yo nunca había estado en una charla, en una conferencia como estoy ahora, como si fuera una estrella. Solo me falta la guitarra para empezar a cantar. De hecho, recuerdo haber estado en alguna ocasión en esta sala, y una de ellas, que es un recuerdo imborrable, fue asistiendo a la representación de El Galileo de Bertolt Brecht. Además, una magnífica exposición, presentación, que yo les recomiendo por lo menos que lean el libro, y algo tiene que ver esa obra de Brecht con el tema de hoy. Efectivamente, ayer se desató la crisis que acaba de mencionarse. Mi buen amigo Jorge Wagensberg no se encuentra bien y me pidieron que viniera. De entrada, ustedes se pueden imaginar que si te dicen da una conferencia mañana a las 4 de la tarde en julio en Madrid, pues uno se encuentra un poco sorprendido. Cuanto me dijeron, primero lo hice, pues no sé por qué lo hice, pero bueno, en cualquier caso. Me animó un poquito más el tema, que hablara de mi visión de la realidad. Y enseguida, cuando ya había cometido la temeridad de decir que sí, me di cuenta que no es un tema nuevo para mí. Llevo pues media vida pensando en ese tema, y de una u otra manera aparece en muchos de mis libros. Yo he titulado esta charla, preparé anoche a última hora una presentación en PowerPoint con dos motivos. El primero, pues que me sirviera de guión, porque no tenía tiempo para escribirla, y luego para que ustedes a esta hora no tan apropiada en el país que ha acuñado uno de los pocos términos universales del castellano, es siesta. Entonces, a esta hora, para que no se duerman. Mi visión científica del mundo. Me recuerda, yo admiro mucho y he trabajado bastante sobre Albert Einstein. En 1949, Albert Einstein publicó unas notas autobiográficas. Son breves. En algún lugar
Einstein al principio dice: heme aquí escribiendo algo como si fuera mi propia necrología. En cierto sentido, aunque esto es una versión superficial, me siento de esa manera porque voy a desnudarme ante ustedes, metafóricamente se entiende, en lo que se refiere a cómo veo yo el mundo. Este tema para mí es muy... Mundo quiere decir realidad, o sea, que es el tema de este Thinking Party. Es algo muy importante. Y creo que, como se ha dicho, este Thinking Party, si está dedicado a la realidad, pues no sería un buen Thinking Party si la ciencia, independientemente de que yo, Jorge Wagensberg o quien sea, fuese el que estuviese subido aquí, no entrase dentro del programa. ¿Cómo construir la visión del mundo, una visión científica del mundo? Bueno, pues si queremos ir desde el contenedor, por así decirlo, habrá que pensar en el universo. Si somos lo suficientemente generosos como para no pensar en nosotros mismos de entrada, es decir, para no pensar que somos como nos creemos todos los días, y nuestro pobre planeta es testimonio, y las restantes especies también testimonio de ello, que no somos el ombligo del mundo. Vamos a hablar en palabras mayores, el universo. Como físico, uno de los temas que han ocupado cuando yo era físico, porque ahora lo que soy es un físico venido a menos, convertido en historiador de la ciencia, pero en fin, uno de mis intereses fue, desde luego docentes, la cosmología. Enseñé durante muchos años relatividad general y cosmología relativista, así que por lo menos algo recuerdo de ello. El universo nuestro es un universo en expansión, basado en un espacio-tiempo curvo, la relatividad general. Albert Einstein, al que ya he mencionado, es recordado por muchas cosas, es uno de los nombres universales de la cultura. Su mayor contribución fue esto que pone aquí, la teoría de la relatividad general. Es una teoría de la gravitación. La gravitación es algo que nos acompaña desde el mismo día que nacemos, porque nos tiene apegados a la Tierra. Yo sostengo que los niños pequeños, cuando están tirando muchas cosas, no es que sean perversos, malos, traviesos, sino que todavía poseen un don que nosotros, los mayores, perdemos gradualmente hasta perderlo completamente. Se sorprenden de que las cosas caigan. El universo está dominado por esa fuerza que es atractiva. No sé dónde tiene que... Ya le he cogido el truco. Y la teoría que creemos que sirve para intentar explicar a gran escala el universo es esa teoría de la relatividad general que Albert Einstein formuló en su versión definitiva en noviembre de 1915. Es una teoría peculiar. Ninguna de las restantes teorías de la física es como ella. Normalmente pensamos en la realidad como en el espacio, eso que en lo que habitamos, como si fuera una habitación, con las paredes, las esquinas, pues formando ángulos de 90 grados, un rectángulo, un paralelepípedo, como sea, y pensamos que nada de lo que hagamos dentro altura esa estructura del espacio. La relatividad general, el contenido del espacio altera su forma, y como nosotros nos movemos y alteramos la situación, en la energía, la posición de la energía, pues por eso el espacio es curvo. Eso que han oído ustedes, espacio, tiempo, curvo, pues más o menos es así. De manera que en lo más, si estamos hablando de mi visión científica de la realidad, de alguna manera no es lo más sorprendente, no es lo más sorprendente. Uno de los temas de esta charla es la naturaleza, la realidad es comprensible. Bueno, les adelantaré que en gran parte es comprensible porque podemos reconstruir teorías científicas con capacidad predictiva. Otra cosa es que la entendamos, esa realidad, como a nosotros nos gustaría. Eso es. En base a la relatividad aquella que desde un punto de vista teórico, con muy poquitos agarraderos factuales, Albert Einstein construyó en 1915,
El año siguiente la aplicó al conjunto del universo. La solución que él dio, pensó, si ustedes se plantearan la cuestión, tengo una magnífica teoría sobre la fuerza dominante en el universo, voy a tratar de explicar el universo, ¿cómo será este universo? Probablemente harían, si no estuvieran contaminados por este cono también de la cultura universal, que es el universo está en expansión, probablemente dirían lo mismo que dijo Einstein, pues mi modelo tiene que ser un universo más o menos estático, salvo movimientos así locales. Intentó, pero aquello no funcionó, luego se dio cuenta, pero ¿cuándo se dio cuenta de que su teoría podía albergar otras posibilidades? Y esto que les voy a decir ahora es muy importante, porque tendemos, los científicos y sobre todo los físicos teóricos, a pensar que cerrando los ojos, metiéndose en una burbuja, podrían imaginar y deducir el mundo. Bueno, lo que me ha enseñado yo, fui físico teórico, fui profesor de física teórica. Y a mí lo que me gusta es imaginar. Como experimental fui muy malo, no lo fui nunca. Lo que pasa es que tuve que dar clases de laboratorio y aquello yo lo odiaba. Yo pensaba que es posible construir a partir de primeros principios el mundo. Bueno, ya tirando hacia larga vida y beneficiándome no solo del conocimiento de la física, sino también del conocimiento de la historia, me ha enseñado que no, que el universo, que la realidad es mucho más sorprendente, mucho más compleja, mucho más extraña a lo que nosotros podemos imaginar. Tenemos que mirar para darnos cuenta, para poder deducir cómo es. Y el descubrimiento de la expansión del universo es de ese tipo, fue un descubrimiento experimental, no imaginado. Otra cosa es que la teoría de la relatividad general aplicada al universo, la cosmología relativista, pudiera también englobarlo en su seno. Tenemos por consiguiente que el universo se expande, y si se expande, pues si le damos la vuelta hacia atrás a la manivela, resulta que la conclusión a la que se llegó pronto es que en un momento singular, se estima ahora que hace 13.600 millones de años, pues se debió producir una gran explosión que, como les diré enseguida, pues sobre la que no sabemos decir mucho. Esto es un dibujo de Antonio Mingote en uno de los libros. Una de las buenas cosas que me ha dado la vida, y en particular la Real Academia Española, es la oportunidad de conocer a Antonio Mingote. Y un día yo me atreví a decirle: Antonio, hay uno de los jueves esos en la academia, se me ha ocurrido una idea peregrina, tú me perdonarás, ¿por qué no hacemos un libro juntos? Y recordaré mientras funcione lo que hay aquí dentro. Su contestación: para mí será un gran honor. Y bueno, pues como él dice, a veces nos hemos convertido en una pareja, de hecho, con 2 libros ya. Este libro, este dibujo, presenta al primer gran teórico del universo, Isaac Newton. El universo de Newton era muy diferente al einsteiniano. Era un mundo, un universo, un espacio y tiempo absoluto, independiente, ajeno al contenido, mientras que el de Albert Einstein, este es un cuadro de un pintor suizo poco conocido, que ya tiene más de 100 años y vive, Hans Ernst. Si ustedes van a Lucerna, no dejen de ver el museo. Dentro del Museo de la Ciencia y la Tecnología hay un pequeño dedicado a este pintor suizo, y uno de los, en vez de ofrecerles a ustedes una fotografía, pues yo es una metáfora. Es una de mis pintoras favoritas, Remedios Varo, una española, una catalana que murió exiliada en México. No me acuerdo ahora mismo el título, pero si ustedes se fijan, es como nosotros. La realidad yo la entiendo de esta misma manera. Si ven el suelo, esa especie de damero gigantesco, se confunde con esta, me parece, señora, formando una sola realidad, una realidad además curva.
Hubble es quien en 1929-31 descubrió que el universo se expande. Lo descubrió ¿cómo? Los científicos y sobre todo los físicos teóricos tienden a pensar también que lo importante es la ciencia. Hay una ecuación que ustedes deben combatir, y si hay aquí alguien que se dedica a la política científica o que en el futuro, como tú a lo mejor, que eres pequeñito, te dedicas a la política científica, no aceptes lo que muchos científicos te dirán. Primero está la ciencia básica, pura, que cuando se aplica se convierte en tecnología, y la tecnología es la que produce riqueza. Entonces, si queremos que un país sea más poderoso, más rico, pues lo que tenemos que hacer es primero dar dinero, fomentar la ciencia pura, que luego producirá tecnología y así riqueza. No está tan claro, para nada. La relación entre ciencia y tecnología, si es que vale esa distinción, es en los dos sentidos. En los dos sentidos. La ciencia, por ejemplo, no puede avanzar en muchas ocasiones, sin la tecnología. Sin el telescopio de Monte Wilson, un telescopio reflector con un espejo de 2,5 metros de diámetro que pesaba no sé cuántas toneladas, en Monte Wilson, en California. Esta no es el telescopio de 2,5 metros, este es el de 5 metros. En Monte Palomar, el famoso Monte Palomar, Hubble no habría podido encontrar lo que encontró. No tengo tiempo para explicarles. Estos son las fotografías, porque tengo muchas diapositivas, muchas transparencias, o sea que, pero si echan ustedes un vistazo a uno de sus libros, The Realm of the Nebulae, el ámbito de la nebulosa, pues encontrarán. Los medios, desde los tiempos de Hubble, en la década de los años 30 del pasado siglo, Dios mío, de la tecnología, los medios tecnológicos han prosperado. Y hemos encontrado una gran variedad de objetos en el universo. El universo es algo así como un interés atávico en nuestra especie, y lo podemos entender muy fácilmente. Pensemos en los primeros sapiens, Homo sapiens. Las fronteras, no, primeros quiere decir así, por ahí, incluso anteriores. Hay algo que es inevitable, y que nosotros, la mayor parte de los aquí presentes, hemos perdido esa experiencia, porque en ciudades como Madrid, si miras por la noche arriba no ves nada, luces, pero si sales al campo ves luces, lucecitas en el cielo, en una inmensa oscuridad, incluso una franja lechosa que es la Vía Láctea. Entonces ese interés, esa experiencia condujo a los primeros homínidos, incluso, seguro, a preguntarse qué carajos hay ahí, qué son esas lucecitas. Y a lo largo pensemos ahora en los últimos milenios, se construyó un mundo que parecía complejo y gigantesco, pero que en realidad, cuando lo vemos con nuestros ojos, la realidad de los antiguos, de los Aristóteles, de los Ptolomeo, de incluso Galileo, era una realidad sencilla. Es como el barrio en que conocemos al tendero, pero luego ya si nos metemos en el Corte Inglés, pues encontramos ahí todo tipo y nos perdemos, y no digamos si ya vamos viajando por otros mundos. La cosmodiversidad que existe en el universo, y que eso es tecnología, la realidad que existe es sorprendente. Meteoritos, cometas fueron conocidos por los antiguos, planetas también, las estrellas, el Sol y las galaxias, la galaxia como unidad, como algo diferente a la Vía Láctea. Eso es un redescubrimiento relativamente temprano, hasta 1924. No quedó claro que hay otras unidades aparte de la Vía Láctea, pero estas otras cosas, púlsares, cuásares, agujeros negros, estos son Galileo, cuando en 1609 cogió 2 lentes y construyó un telescopio y lo dirigió hacia el cielo y vio cráteres en la Luna, vio también los satélites de Júpiter, vio incluso que lo que parecía una nebulosa que se llamaba Vía Láctea contenía otras estrellas. Lo que vio Galileo y lo que vieron hasta incluso Hubble con el telescopio de Monte Palomar no es nada comparable a fotografías como estas,
en el famoso telescopio espacial Hubble, que tiene nombre, que la NASA puso en órbita en 1990. Este es otro dibujo de Antonio Mingote. Seguro que ustedes disfrutarían mucho si les hablase de los agujeros negros. Parece que existen. Yo recuerdo cuando cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, mi director era un famoso relativista. Él pensaba que los agujeros negros eran fantasmas matemáticos, que eran unas consecuencias, fantasmas quiere decir, unas consecuencias indeseables de la teoría de la relatividad general. Ahora resulta que parece que en muchas o en casi todas, acaso en todas las galaxias, en el núcleo de las galaxias existen gigantescos agujeros negros. La idea del agujero negro es algo que atrae con tanta intensidad que todo cae pero nada sale, por eso negro. No sabemos entender con los útiles que tenemos de la física actual realmente el interior de esos agujeros negros. Yo les he hablado ahora, les he estado hablando de una parte, el escenario de la realidad, que es el universo, el espacio y el tiempo. Pero al mismo tiempo, metido como si fueran cuñas publicitarias, pero que no lo son, las vigas de esa construcción a las que yo me he estado refiriendo, son vigas que toman su sentido en un contexto teórico, dentro de unos planos, como un edificio tiene los planos que elabora el arquitecto. He hablado de la relatividad general. Por ejemplo, he puesto un dibujito de Isaac Newton y podría haber hablado de la mecánica newtoniana, la teoría de la gravitación universal de Newton. Esas teorías, ¿cómo se escriben? Se escriben con las matemáticas. La matemática, esa que tiene tan mala fama, no lo comprendo. Las matemáticas, yo escribí una vez un artículo en el diario El País que se llamaba ¡Viva las matemáticas! Y sostenía allí, las matemáticas nos hacen, cuando uno es capaz de ver con la mente, con un lápiz, de demostrar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, uno se da cuenta que esto que tiene aquí dentro tiene una cierta potencia. Vale para algo más que para responder o controlar o albergar nuestros instintos más primitivos y desde luego muy necesarios. La matemática es algo que está más allá de la experiencia, pero la necesitamos para describir la realidad. ¿Por qué? Esto es un famoso cuadro y hace alusión de Fra Angelico. ¿Por qué? Yo creo, pero no puedo demostrar, que las matemáticas están particularmente ajustadas a nuestro cerebro, que somos la especie que somos, esa especie voraz que se ha impuesto a todas las demás especies, aunque tenga menos fuerza, aunque tenga menos capacidad de sacrificio social, como por ejemplo tienen las hormigas, que son unas especies gregarias que funcionan mucho mejor socialmente que nosotros. Nos hemos impuesto, sostengo, que de alguna manera en esa prueba y error que es la evolución a la que enseguida voy, pues se ha ajustado a nuestro cerebro. La pregunta de qué nos distingue, por ejemplo, de los neandertales. Es decir, los neandertales, evidentemente, está claro que coexistieron con los sapiens. No sabemos muy bien por qué los Homo sapiens se impusieron a los neandertales. Sabemos que tenían un volumen de cerebro muy grande, que eran fuertes, etcétera, etcétera. No puede ser solo por el volumen del cerebro. Tal vez, sea porque el ordenador, que es el cerebro, pues por alguna pequeña clavija, pues el nuestro es nuestro cerebro es en un sentido profundo, como digo aquí, matemático, porque el mundo también en un sentido igualmente profundo es matemático. ¿El universo es matemático? Yo creo que sí. ¿Por qué las matemáticas tienen realidad física? No lo sé. Todas las estructuras matemáticas tienen realidad física, porque inventamos muchas estructuras matemáticas, pero no todas se corresponden, encontramos su correlato en la realidad. Eso podría llevarnos a pensar
que existen otros universos donde esas otras estructuras matemáticas tienen realidad. Entramos aquí en el mundo no de la ciencia ficción, de la especulación, pero muchas veces ustedes ya saben que la especulación de hoy pues es la realidad aceptada de mañana. Bueno, universo, he hablado del universo, he hablado un poquito de su armazón, de las estructuras, la matemática. No somos el ombligo del universo, pero bueno, ya va siendo hora, sobre todo porque me quedan, según esto, 21 minutos 56 segundos, que hablemos de nosotros. Que somos no hay nada más importante para nosotros que nosotros. Está bien, seguramente incluso yo admiro mucho, nunca he tenido un perro, pero porque soy muy egoísta, porque no quiero sacarle por la noche a que haga sus necesidades, porque luego además, pero yo hablo por las calles más con los perros que con las personas, y desde luego los observo mucho más. Son creo que los seres más fieles, pero creo que aún así son fieles porque son egoístas, porque ellos quieren que les atengan. Su universo está centrado en sí mismo. Bueno, hubo un tiempo, ya lo saben ustedes, y un tiempo que para muchos no ha desaparecido. Yo respeto, aunque no comparta esa opinión, en el que el hombre, entendiendo por hombre el hombre y la mujer, ya sé que alguno de ustedes dirá, mire, le voy a contar una anécdota de la Real Academia Española. Además involucra a una persona que yo admire mucho, pero en castellano hombre quiere también decir mujer. Ya sé que algunos de ustedes no, y que hay que decir hombre y mujer, compañeros y compañeros, ciudadanos y ciudadanas, etcétera, etcétera, pero lo que pasa es que la literatura sufriría. Imagínense ustedes un poema con esas cosas, pero esto es una parte. En una de las sesiones de una comisión que teníamos hace ya bastantes años, salió la palabra, estábamos revisando la entrada a pie del diccionario de la Academia Española, y ponía ahí extremidad inferior del hombre. Y yo dije, hombre, ¿por qué no ponemos de los humanos o algo así? Un compañero mío, que no le diré su nombre naturalmente, dijo, ya estamos, como siempre, tal, no sé qué. Y entonces empezó el conflicto y mi querido compañero, recurrió a alguien que ya no nos acompaña, y por eso sí puedo decir su nombre. Era Fernando Fernán Gómez. Dijo, Fernando, ¿a qué hombre quiere decir mujer también? Y Fernando Fernán Gómez dice, sí, me lo enseñaron de pequeñito, pero nunca lo he comprendido. Entonces, bueno, decía que el hombre, los humanos, yo procuro decir humanos, pero no siempre queda bonito. Y la forma también es algo. No somos el ombligo del mundo, no somos el fruto de un Dios, a lo mejor, pero desde luego no lo hizo así. Si somos el fruto de algo, de un demiurgo, de un Dios, desde luego no es como. Porque somos fruto del azar y la necesidad. El azar de esto, por ejemplo. Hace 60 o 65 millones de años, un gran meteorito de unos 10 kilómetros de ancho chocó pues con la Tierra en una parte cerca del Golfo de México. Y levantó un efecto invernadero que duró muchos meses, cubrió la Tierra el polvo, con lo cual cambió el hábitat. Podríamos repetir eso con las bombas nucleares, y los dinosaurios desaparecieron, es la vieja historia, y unos seres huidizos pequeños que andaban por ahí, los mamíferos, pudieron prosperar. Los mamíferos, pues con el tiempo produjeron seres como todos nosotros. Entonces esta lección para mí, este elemento de la realidad es muy importante. Es saludable, yo lo entiendo saludable. No dejo de preocuparme por mí mismo y por los que me rodean, pero me da un sentimiento de solidaridad y de hermandad con toda la vida que creo que sería bueno para la gente. Volveré a esto. Admiro, les he dicho que he enseñado durante muchos años la relatividad general de Einstein.
pero creo, y por eso lo he puesto aquí con mayúscula, que la física cuántica es más fundamental. La física cuántica es aquella, el siglo XX fue testigo de 3 grandes revoluciones científicas. Las 2 primeras tuvieron lugar durante la primera mitad y su ámbito fue la física, la relativista, la teoría de la relatividad especial y la general, y luego la física cuántica, la mecánica cuántica. La tercera es a partir de 1953 y todavía no ha acabado sus ecos, es la del ADN, la biología molecular. La física cuántica, en principio, digo en principio porque también tiene otros efectos, se ocupa de lo pequeño, de lo ultramicroscópico, de los átomos, de ese mundo, los átomos y las radiaciones. No sabemos cómo hermanar la relatividad general con la física cuántica, pero sí hay un problema. Yo creo que al final, desde luego, habrá que sacrificar la relatividad general frente a la física cuántica. Y la física cuántica, la pregunta que se hace y que querían que yo tratase aquí es: ¿el universo, la realidad es comprensible? Pues fíjense, a duras penas, a duras penas. Y esto es mi gran problema existencial. Porque con Newton, con el mundo ese de la mecánica que nos han enseñado, o que nos deberían enseñar de pequeñitos, las 3 leyes de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, fuerza de acción y reacción, yo me las apaño bien. Mi cabeza funciona, yo digo, este es mi mundo, no hay problema. A comienzos del siglo XIX, 1800 y poco, Simon Pierre de Laplace publicó un librito, Ensayos sobre las probabilidades, y ahí hay una frase famosa: una mente lo suficientemente poderosa que a la que se le diera la información de la posición y velocidades en la que se encuentran todos los cuerpos que existen en el universo, podría construir su historia futura y pasada sin ninguna ambigüedad. Es decir, es un universo seguro. La física cuántica se ha cargado eso. Con cosas como creamos la realidad cuando la observamos. Y además, es decir, hay una serie de probabilidades, de posibilidades. Cuando hago la observación, nos dice la física cuántica, pues puede salir aquello o esta con una cierta probabilidad. Esto funciona, pero no lo comprendo. Y esto es algo que hago hincapié con mis alumnos, en mis alumnos. ¿Y qué consecuencias tenemos que sacar de ellos? Tenemos que sacar la consecuencia de que, Dios mío, somos como unos seres que vagan en un mundo sujetos a la incertidumbre y somos víctimas, no podemos controlar nada, etcétera, etcétera. No, mi conclusión no es esa. Somos lo suficientemente capaces como para comprender, averiguar cómo, si esto fuera definitivo, algunas de las leyes que rigen el funcionamiento del mundo, aunque eso no es lo que responde a nuestras intuiciones. Eso es fantástico. Somos la bomba, aunque nuestra pobre máquina esté acostumbrada a 1 más 1 igual a 2, por así decirlo. El principio de incertidumbre de Heisenberg, muy famoso también, pues y ahí nos quiere decir que si yo, por ejemplo, las variables más importantes para construir la historia futura de un movimiento, posterior a un movimiento, son la posición y la velocidad. Pues Heisenberg en 1927 nos dijo, si tú das con absoluta precisión la velocidad, no tienes ni idea, no puedes tener ni idea de dónde está el cuerpo, y viceversa. Si sabes con absoluta precisión dónde está el cuerpo, no sabes con qué velocidad se mueve. Luego, entre medias, hay arreglos. Y eso quiere decir de alguna manera que el mundo se difumina. La física cuántica, por consiguiente, en la que tipos como Max Planck tuvieron mucho que decir, Max Planck y el propio Einstein, aquí, les explicaría, pues es la menos comprensible, la más sorprendente de las teorías que hasta hoy, porque funcionan maravillosamente, que nos hablan de la realidad física. Esa realidad que resulta que está uno de los sueños
los humanos desde el principio. El principio que se pusieron a pensar es ¿de qué está hecha la materia? Hoy sabemos que está hecha de muchas cosas, Cada vez que profundizamos encontramos algo. Creemos que los átomos eran la última palabra. Que partículas, luego encontramos que hay partículas, electrones, protones, neutrones. Creíamos que los neutrones y los protones pues eran partículas ya que no se podían romper. Claro que se pueden romper. De manera que lo que a veces se hablaba, hubo un tiempo en el que yo me eduqué como físico, que se hablaba de la física de partículas elementales. Como eso de partículas elementales ya no se sabe uno lo que es la elementalidad de nada, pues se habla de física de altas energías. Y para explorar en eso pues hacen falta muchas máquinas. Habrán ustedes oído hablar hace sobre todo un año, cuando se puso en funcionamiento, que luego se estropeó un poco, el LHC del CERN, el colisionador, el gran colisionador de hadrones. Esto está en Ginebra. Eso que tienen ahí es el anillo, de 20 y tantos kilómetros. Hace falta muchas energías, máquinas gigantescas para... Ya nada es sencillo. Lo pequeño es hermoso. Pues no está tan claro que lo pequeño es hermoso, esa frase tan... Cuando se trata de averiguar qué es el universo, si necesitan máquinas como estas, pues desde luego no sé si es hermoso, pero complicado ciertamente. La física cuántica no solo nos altera nuestra manera de ver el mundo, nuestra relación con el mundo, aunque nos da un orgullo de somos capaces de entender eso, sino que además pues cambió el mundo. Probablemente el momento de partida de ese cambio del mundo fue cuando en 1947 tres físicos, estos que están aquí, Shapley, Bardeen y Shockley, inventaron en los laboratorios Bell el transistor, que es un artilugio cuántico. Sin la física cuántica no se puede hacer. Y después del transistor vinieron circuitos chips, circuitos integrados, en fin, el mundo que ustedes conocen, el mundo que les permite, por ejemplo, cuando yo hice la mili, porque yo hice la mili, por desgracia, me tocó pues, el campamento ese en Alcalá de Henares. Yo para pedir una conferencia, para hablar por teléfono con Madrid, tenía que pedir una conferencia. Parece que soy más viejo de lo que era, pero ahora, pues, con estas cosas, que también es bastante prehistórico seguro con respecto a los que Telefónica me perdone, pero funciona y yo soy un usuario suyo, aunque sea viejo, cuando se cachufle, pues cogeré alguno de esos otros. Eso es nuestro mundo. El mundo es cuántico, no solo conceptual, sino materialmente. Y también, pues, Tim Berners-Lee, el padre de la WWW. Esa es parte de la realidad, una realidad que necesita de estas teorías, la Internet. Si hay algo que a Gutenberg será mirado dentro de, no de siglos, no, dentro de 50 años, como un parvulillo comparado con la imprenta, comparado con este invento. Este invento, las tablets o tabletas o tablillas o lo que sea, que yo todavía no he usado ninguna, pero eso, mencionabas que en un pleno en 3 plenos estuvimos discutiendo en la RAE sobre cómo llamarlo. Muchos de los que estábamos discutiendo no hemos usado nunca una tableta, así que, pero será mirado la imprenta como un juego de niños. Bueno, ahora vengo, no puede, me dijeron que 45 minutos o podía llegar a 1 hora, o sea, ahora llego a lo que está más cercano a mi corazón, algo que es para mí muy importante. Y ha sido, les voy a decir de una manera un poco festiva. Hace unos pocos años fuimos mi familia a Londres a darnos una vuelta por allí. Entonces, en una de las tiendas de Charing Cross, pues me encontré los ingleses. Ya saben ustedes que son muy amigos de poner medallones en casas. Son unos medallones ovalados de color azul. Aquí vivió, pues yo que sé, disraelí o la reina Victoria o Isaac Newton. Entonces encontré en una tienda que había unos mugs, unas tazas de esas, de una porcelana fina, que reproducían pues algunos de esos medallones.
y había dos, uno dedicado a Newton y otro dedicado a Darwin. Dios mío, yo solo quiero comprarme uno, no quiero ser un derrochador. ¿Cuál me compro? Yo soy físico, Newton, hombre, es el héroe de los físicos. Pero Darwin, me compré, nunca me lo perdonaré, Newton, que me acompaña todas las mañanas porque desayuno con él. Pero no hace muchos años, pero cada vez soy más darwiniano, más amante de Darwin, de sus enseñanzas y del tipo que fue, mientras que cada vez soy, y he estudiado bastante a Newton, cada vez detesto más al tipo que fue Isaac Newton, no a la ciencia que creó, cuidado, esas son palabras mayores. Intenté luego por internet coger esto, digo, esto me lo resuelvo, encuentro el MAG ese de Darwin, dediqué todos los esfuerzos hasta encontrar que estaba agotado ya. En fin, Darwin. Yo veo la realidad con los ojos de Darwin. Creo en la teoría de la evolución de las especies, a la que Darwin, un buen victoriano, un hombre casado con un buen padre de familia, un devoto padre de familia, un hombre que estuvo casado mucho tiempo hasta que se murió con una mujer muy creyente, una prima carnal suya. Le costó llegar a esta conclusión. Este dibujo es en un cuaderno de notas, miren, el árbol de la vida. I think pone arriba, yo creo, y no pone mucho más. Es el momento, en 1837, cuando Charles Darwin se da cuenta que estamos emparentados con toda la vida, que no somos el fruto selecto creado de la nada, no por lo menos de repente, gracias a la generosidad de algún Dios. En 1837, aunque hasta 1859, este es un libro que todos ustedes tienen que leer. No les valga, serán unos puntos. Si solo no se creen tan felices. Yo he leído El Quijote, yo he leído La Divina Comedia, yo he leído Galdós, etcétera, etcétera. Está bien, léanlos. Pero por lo menos lean también a Darwin. No hace falta que lo lean en inglés, hay ediciones en castellano, todas las que Este es un libro al que nadie puede ser ajeno y que además no contiene ni una sola fórmula matemática y se puede entender. Lo que nos dice ahí, como también desarrolló en un libro posterior, el origen del hombre, pues eso, que en un dibujo, bueno, este es una ilustración de su gran defensor, Thomas Huxley, un antepasado de los Huxley escritores, que somos hermanos de los monos, por decirlo de alguna manera, estamos emparentados con toda la vida que existe en la Tierra. De la manera de Antonio Mingote, pues a lo mejor en el principio fue una ameba, una celulilla por ahí, ahí. Eso a los contemporáneos de Darwin, la sociedad victoriana, pues le parecía terrible. A mí me parece maravilloso y me resuelve un problema fundamental relacionado con lo que yo les he dicho antes, con algo de lo que les he dicho antes. Les he dicho, somos lo suficientemente listos, o nuestra mente es lo suficientemente poderosa para descubrir leyes que vemos que funcionan, pero que nos violentan nuestras maneras de pensar. Esas leyes de que la realidad se crea cuando la observamos, o que, por ejemplo, uno de los pilares de la relatividad especial, que existe que la velocidad de la luz es la misma independientemente del estado de movimiento del cuerpo que la emite. Es como si 300.000 kilómetros, yo voy en un tren a 50 kilómetros por hora, lanzo un rayo de luz, que sé que el rayo de luz se mueve con 300.000 kilómetros por hora, pues para una persona que está ahí quieto viendo y me ve a mí a 50 kilómetros por hora, pues la velocidad de él no mide 300.000 más 50 kilómetros por hora. Eso yo no lo puedo entender. Como tampoco puedo entender yo creo, fíjense ustedes, que seremos capaces de reconstruir el rompecabezas de la vida, de la historia del universo, incluyendo la vida, seremos capaces.
Ya hemos llenado bastantes cositas, pero lo que no seremos capaces es de explicar, y es la gran pregunta, el Big Bang. ¿Hubo antes algo que produjo ese gran estallido? Esa es la gran pregunta. La ciencia dice aquí, no, la ciencia lo único que se preocupa es de saber explicar con consecuencias. Vale, es verdad, eso es la ciencia. Pero a cada uno de nosotros, en los higadillos, nos dice, sí, pero ¿y antes? Bueno, pues ¿cómo resuelvo yo ese problema? Gracias a Darwin. Estamos emparentados con toda la vida. Por ejemplo, con la lombriz de tierra. La lombriz de tierra, estoy seguro que 1 más 1 igual a 2 les parece una cosa que no lo puede entender. Eso debe ser, a nosotros nos parece trivial. Pues si la lombriz de tierra, un primo lejano nuestro, tiene esos problemas, ¿por qué no tendremos nosotros algunos problemas? ¿Por qué vamos a ser capaces de entender todos? Bastante listos somos, lo repito una vez más, porque seamos capaces de rellenar y que estas explicaciones que damos sean consistentes entre sí, que es algo que no lo entiendo. Aquí, pues Darwin, con el último libro de Darwin, estuvo dedicado a la lombriz de tierra, por cierto. Les he dicho que me queda poco, no se asusten. A pesar de, no se sale ahí, a mí sí me sale aquí 1, 0, 1, 1 aquí. Entonces, les he dicho que el siglo XX, yo en mis clases en la universidad digo el siglo XX en el que todos vosotros habéis nacido, aunque pronto dejará de ser así, pero ya no lo puedo decir. Me parece que tú tienes menos de 10 años, ¿verdad? O sea que ya se me acabó hasta decir eso, ya no puedo decirlo. Pero en cualquier caso, del siglo XX, la tercera fue la revolución del ADN. La estructura del ADN, aquí tienen a Watson y Crick con un modelo de la doble hélice. La biología molecular transformará, lo está haciendo ya, la vida y nuestra manera de entender y relacionarnos con la vida. Los sueños de visionarios, esos como Orwell, pues se cumplirán, no lo duden. Esto pues ya penetró en la cultura, es un cuadro de Dalí. Aquí tienen a Craig Venter y Collins cuando fueron portada del Times a propósito de cuando completaron el genoma humano, el proyecto del genoma humano. Craig Venter hace 2 años ha fabricado un cromosoma, un trozo, más o menos, un trozo de ADN, un cromosoma. Estamos fabricando los grandes hitos en la historia de la ciencia, los que yo pues eran familiares para mí, era cuando en 1828, si no recuerdo mal, Huller sintetizó la urea, es decir, un producto orgánico tomando los materiales. Eso quiere decir que somos tal. Y luego, cuando en 1931 Miller produjo pues aminoácidos. Los aminoácidos son las piezas de las que están formadas las proteínas, y las proteínas son elementos fundamentales para la vida. Entonces, pues esto es de hace 2 años, Craig Venter. Fíjense ustedes, esto es maravilloso. Y terrible. La realidad es esa. La cuestión que discutimos ahora es si todo lo que la ciencia permite hacer se puede o se debe hacer. Miren, yo sostengo que la ciencia nos ha ayudado mucho a derribar mitos, viejos mitos, aunque algunos todavía los mantienen y sostendrán, seguramente muchos de ustedes, que yo estoy siendo... No pretendo ser ofensivo, de verdad. Si les molesta la palabra mito, pues discúlpenme, no se me ocurre otra. Yo creo que comprendo, y desde luego soy respetuoso con las personas, y creo que sé pues cuáles son nuestras debilidades, incluyendo las mías, etcétera, etcétera. Pero la ciencia nos ha ayudado de mitos o de equivocaciones. No se va a convertir ella en un mito o en un dios
que nos ordene lo que debemos hacer. No, yo no sostengo eso. Yo creo que una sociedad democrática es la que debe decidir lo que se puede o no se debe hacer. Dicho lo cual, que queda maravillosamente. Yo creo que efectivamente todo aquello que se puede hacer se hará. ¿Qué quiere decir en la biología molecular? Que intervendremos. La evolución que Charles Darwin estudió había funcionado a lo largo para llegar de esa célula primitiva o al hombre pasaron millones de años. Ahora tenemos ya las herramientas y pronto tendremos además la fiabilidad para intervenir en la evolución, en la dirección de la evolución en cuestión de una generación. Eso es muy arriesgado. Puede ser muy, muy bueno, puede permitir, entre otras cosas, que no nazca, evitar el dolor. Evitar el dolor es, cualquiera lo puede entender, evitar el dolor sobre todo a nuestros hijos, frente a la cuestión del dolor evitar el dolor a nuestros hijos, pues cualquiera seguramente hará cualquier cosa, desde luego, y eso es bueno, pero también puede eso acentuar las diferencias sociales, introducir castas, y eso es terrible. Por cierto, quería decirle, se me ha olvidado, pero no quiero, como soy darwiniano, yo veo todo eso. El conocimiento no siempre te hace feliz, te hace más digno, decir, pero no siempre te hace feliz. A mí no me hace particularmente feliz el entender el amor a nuestros hijos, que creo que es lo más sagrado que existe, o lo más apreciado, lo más valioso, como una táctica darwiniana para la supervivencia de la especie. Pero creo que es lo que es. Creo que es lo que es. El famoso título del libro, El gen egoísta. Esa es mi visión de la realidad. Bueno, no merece la pena. Tampoco merece la pena, efectivamente. Bueno, recientemente mi visión de la realidad, nosotros, la realidad es una, el mundo es uno, y nosotros, porque somos un poco torpes, hemos parcelado, patachín, esto es física, esto es química, aquello biología, aquello geología, y nos ha funcionado bastante bien. Pero ya hemos desarrollado lo suficiente como para que no se hermanen las diferentes disciplinas. El siglo XXI, si será algo, será el siglo de la interdisciplinaridad. De hecho, mi último libro va de eso, no es que haga propaganda, y quería aprovechar pues a propósito, en los grandes, en los buenos equipos de investigación sobre la vida, pues se reúnen biólogos, físicos, informáticos, ingenieros, químicos, y también, por supuesto, gente que tiene que decir acerca de la vida. Esto me dice que mi tiempo ha finalizado, pero déjenme terminar con algo que para mí es muy querido, si estamos hablando de la vida. Bueno, vale, aquí ya está, yo creo que está claro, está clarísimo, que otra cosa es que pues haya habido algún dios, alguna cosa en la que yo no creo, porque no, pero no creo que sepamos explicarlo, porque somos como la lombriz de tierra, pero a mí no me vale para explicar algo cuyo origen no sé, recurrir a una entidad, a un ente de cuyo origen no puedo decir nada. Eso es trampa, pero cada uno tiene su solución o su respuesta. Pero vayamos un poquito más, seamos menos localistas, menos paletos. Hay vida en el universo. La pregunta que a veces algún periodista me ha dicho, ¿qué cosa de la ciencia le gustaría a usted que se resolviese? ¿Qué problema científico? Yo digo, pues a mí no se lo digo así, pero ahora a ustedes, como ya saben uno de mis secretos, se lo digo. Pues a mí lo que me gustaría, cuando cojo mi taza de Newton para tomar el desayuno, pues leer en el periódico, bueno, no porque yo tengo que salir a la calle y salgo desayunado para leer el periódico, pero bueno, escuchar en la radio, se ha descubierto vida inteligente en otro planeta fuera del sistema solar. Eso es posible. Complicado. ¿Existe vida inteligente? Quiero decir, porque vida a lo bruto, seguro que hay, eso. Pero que haya producido vida, no con dos ojos, no basado en el carbono, tal, sino otro tipo, y que
que sea inteligente en el sentido que quiere comunicarse con otros seres inteligentes fuera de su planeta. Sí, aquí. Pues eso no lo sé, porque somos, desde ese punto de vista, sí, ciertamente una rareza. El universo es muy grande, ya lo sé, pues a mí me gustaría ver esa respuesta. Ahí pues dedicamos mucho esfuerzo. Afortunadamente la tecnología, el gran radiotelescopio de Arecibo, pues esto es como si estuvieran viendo a Judy Foster en la película Contacto, pues montones del telescopio espacial Hubble, la Estación Espacial Internacional, que yo creo que esto es una cosa propagandística, desde el punto de vista de la ciencia no vale para mucho, pero en fin, queda... hay alguien ahí, esa es lo que... Pero más que esto, más que esa pregunta, en el libro esto responde, ya solo queda una ilustración, que es... esto responde, no hago publicidad, de verdad que no, a estas alturas de mi vida no. En el segundo y último libro por el momento que Antonio Mingote hemos escrito, se llama El mundo de Ícaro, pues yo le planteo a Antonio los dibujos que quiere y tal, y muchas veces le digo tal, el que viene ahora, no es su respuesta, es el final del libro. Y a mí me parece pues que resume muy bien algo que yo siento, pero que no fui nunca capaz de expresar como él. Yo les he estado dándole la vara, la lata, durante ya casi una hora, acerca de mi visión científica de la realidad, mi visión científica del mundo, en la que naturalmente pues tienen su lugar los seres humanos. Pero ¿acaso ustedes o yo mismo me haya perdido en eso, en la propia ciencia, como una construcción tan poderosa, tan hermosa? Pero bueno, dejemos que él le termine. Tenemos todavía mucho que aprender para funcionar. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, pues tenemos tiempo para unas preguntas. Yo creo que ha sido un repaso interesantísimo a la ciencia, que yo creo que efectivamente es probablemente el esfuerzo más serio del ser humano por entender la realidad o por intentar capturarla. Incluso nosotros que nos dedicamos mucho a Internet, yo recuerdo que leyendo uno de los libros de Manuel Castel, La Galaxia Internet, él decía que uno de las fuentes culturales de Internet y de muchas de sus características es justo la ciencia. O sea, la idea de transparencia, la idea de compartir, eso está en la ciencia casi desde sus inicios. Nadie se le ocurre hacer un avance científico y esconderlo. Lo primero que quiere es publicarlo, compartirlo con otro. Y todo eso que encontramos en Internet de una manera natural proviene, en cierto modo, de esa cultura tecnocientífica que está en las universidades y que está donde se gestó Internet. Bueno, pues empezamos con las preguntas. ¿Ahí hay una, Antonio? Sí. ¿Que hay otra? ¿Que hay otra? Una pregunta, por aquí. Bueno, felicidades por la ponencia, porque me ha parecido un oasis realmente el rato que hemos pasado contigo. Y bueno, como iba de tu entendimiento desde la ciencia del mundo y del hombre, mi pregunta va en torno a cómo se ha desarrollado la ciencia, pero en muchos aspectos de la sociedad, en sociedades occidentales, con sistemas educativos, no ha calado. Estamos en una sociedad en la que sigue existiendo fanatismo religioso, en lo que sigue existiendo gente que apuesta por el curanderismo, en fin, por una visión pues muy lejana del entendimiento científico. Y yo lo que observo es que muchas veces en el mundo de la ciencia se responde con mucha soberbia, incluso con mucha agresividad, cuando se intenta hacer divulgación. Pero por otro lado también menciona pues nuestros límites de la ciencia, ¿no? El principio de incertidumbre, también a Gödel. Es decir, que de alguna manera los científicos, el mundo de la tecnología, ya tenemos nuestros límites conocidos. Entonces, mi pregunta, y acabo ya, es ¿cuál es el equilibrio correcto para desde el mundo de la ciencia y de tecnología poder comunicar a la sociedad, poder hablar, poder hacer divulgación sin caer por los dos lados, ¿no? Muchas gracias. Sí, es una buena pregunta, porque efectivamente yo creo que la ciencia entendida humanamente pues ayudaría a que la gente fuera mejor, simplemente, en todos los sentidos, no solo el conocimiento.
Entiendo tu pregunta desde diferentes facetas. Una has dicho el científico orgulloso al comunicar su ciencia y en ese sentido al plantearse si comunica, cómo lo comunica y en ese sentido inaccesible. Yo creo que eso que ocurre, pero que ocurre cada vez menos, porque cada vez son más los científicos que por un motivo u otro pues tratan de divulgar de sus conocimientos. Eso se aliviaría si la ciencia, vamos a ver, es que lo voy a decir de una manera muy, muy bruta, pero si fueran mejores seres humanos, más compasivos. El orgullo y el distanciamiento a una sociedad por parte del especialista, el sentirse superior, es algo que revela límites de la personalidad, límites que probablemente si hubiera tenido una educación más amplia, más equilibrada, menos en algún momento de su vida más abierta a una cultura universal, pues se eliminaría. Y eso me lleva, de hecho, a la otra cuestión. La ciencia es todavía, en la mayor parte de las sociedades, ciertamente en la española, pues algo que ha penetrado poco en la cultura popular. La cultura no se entiende como cultura, como la ciencia no se entiende como parte de la cultura, a pesar de que evidentemente lo es. ¿Cuál es el problema? El problema, yo creo, no es tanto, aunque lo es, la divulgación a través de las noticias de la televisión o programas en la televisión, que lo es, sin duda alguna, noticias en los periódicos, etcétera, etcétera, sino donde se juegan las cartas para formar ciudadanos, que es en la enseñanza primaria y secundaria, sobre todo en la enseñanza, digamos, media. Esa que debería estar abierta a la ciencia, pero integrando en una cultura, una visión cultural amplia, ahí yo creo que no lo hemos conseguido para nada. Si fuéramos capaces de desarrollar un sistema educativo en el que en esa enseñanza, pues desde la primaria, la secundaria, no en la universidad desde mi punto de vista es para formar especialistas, profesionales, si allí produjéramos ciudadanos con una sensibilidad abierta, entonces el científico, el que luego se convirtiera en científico, bueno, probablemente serían menos orgullosos o habría menos orgullosos, los que no fueran científicos tendrían interés por la ciencia, etcétera, etcétera. Es una cuestión la que, si te he entendido bien, la que sacas, que es muy amplia, pero bueno, no se me ocurre decir mucho más. Hola. Bueno, yo he visto que hemos mezclado dos mundos diferentes, ¿no? Mucho. Que es el mundo de la física cuántica con el origen de las especies. Es como hablar de dos cosas tan distanciadas, como que unas se miden en años luz y otras en metros, ¿no? Y entonces, claro, es difícil de relacionar. Ha sido una osadía por nuestra parte prestar audiencia a todo esto. La cuestión que yo planteo, me voy a limitar a la parte del origen y fin del universo, bajo el principio de causalidad. Y entonces me gustaría saber qué es lo que opinas sobre cuál es el origen de las materias realmente. O sea, yendo dentro de las limitaciones físicas de este universo tan pequeñísimo que conocemos, partiendo del protón o sus componentes, hasta llegar hasta el último término de las series de Mendeleev. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la osadía ciertamente por mi parte es venir aquí. Con poca o con mucha preparación habría sido... Sí, mucha, pero no considero que haya sido una osadía el mezclar, como usted dice, la física cuántica, por decirlo de alguna manera, con la biología de la evolución, porque lo que yo he pretendido es presentar mi visión científica de la realidad, y lo que sí considero que es un error es pensar que una disciplina, en este caso bien sea la biología o bien sea la física cuántica o bien sea lo que sea,
puede ofrecer esa visión integrada de la realidad, porque la realidad es mucho más amplia. Otra cosa es que yo ni he pretendido de ninguna manera no deducir las leyes, si es que existen, de la evolución, que existen, por cierto, en la biología de poblaciones, de los principios de la física cuántica. Eso ya sería una barbaridad por mi parte. Así que con la primera pregunta, pues no estoy de acuerdo en cuanto claro, a la postura del que está ahí sentado, la osadía o el temblimiento, eso yo ya no puedo responder. Y con respecto a la cuestión que me plantea, que esa sí es de un apartadito pequeño con relación a la materia, mire, lo que le puedo decir es, lo he dicho implícitamente, creíamos que escarbando un poquito pues íbamos a encontrar realmente los ladrillos, los pilares de la materia. Pues todo indica que no, y digamos la última posibilidad, que muchos de ustedes habrán oído hablar, es ya muy radical, en el que esa materialidad de la materia se disuelve, por así decirlo. Es la teoría de las supercuerdas, en la que la materia pues son vibraciones de unas cuerdas en muchas dimensiones, en espacios de 11 dimensiones, etcétera. Esto no está comprobado, etcétera, etcétera. Y el problema que nos plantea es pues más de lo mismo que yo he dicho, que somos capaces de profundizar y llegar a conclusiones que parece que funcionan en cuanto a lo que es la ciencia. La ciencia, ¿qué es? Es sistemas lógicos con capacidad predictiva. Eso es la ciencia. Si no predice, no hay ciencia. Entonces, pues probablemente si esto es capaz, esas teorías de predecir, aunque sean en algo que nos parece paradójico, que explica la materia sin materia, pues somos de nuevo la nubri de tierra. Y pero hemos establecido. Vamos a ir a más preguntas, pero me gustaría todos se enrollan menos, lo de las preguntas, porque quisiera sortear 10 libros tuyos y quisiera que tuvieras la oportunidad de que se los firmaras, ¿vale? Y te quieres ir a y media, ¿vale? Y entonces, bueno, entonces por aquí creo que había un... Buenas tardes. Abrevio todo lo posible. Mi nombre es Sara Mariner, soy coach y tengo la gran oportunidad de tenerte a ti, José Manuel, físico, científico, para preguntarte esta ley de la atracción de la atracción universal que está tan de moda ahora y que además, pues ya no solo los coaches, sino cualquier persona que estamos tratando de apoyar a los demás a que consigan ese bienestar y felicidad de vida, de calidad de vida que todos queremos. ¿Tiene alguna base científica esa ley de la atracción universal? Porque nos enseñan lo de los imanes que se repelen si son iguales. ¿Realmente tiene alguna base científica? ¿Qué ley de la ley de la atracción universal, que realmente si tú estás positivo, atraes cosas positivas, atraes cosas buenas a tu vida. Sé que es una pregunta un poco peregrina, pero realmente encontrar una base científica en algo que está tan de moda y además que se utiliza tanto sería fenomenal. Mira, Sara, me gustaría poderte contestar, pero no tengo ni idea. Ahí que tiene el tono. Bueno, yo quería felicitarle por su charla, que me ha encantado, y sobre todo con respecto a la última parte, con la múltiple realidad, es decir, cabe la posibilidad de que exista vida en otros mundos, ¿no? Y con respecto a eso, a mí hubo una noticia muy reciente del 30 de junio donde, bueno, pues Stephen Hawking, el físico inglés, decía que mucho cuidado con mandar al espacio exterior señales informando de que, bueno, de que existimos, ¿no? La teoría que él decía es que, bueno, los extraterrestres que reciban nuestra señal o no dispondrán de la tecnología suficiente para respondernos, o bien tendrán una muy superior que les permitirá venir hasta la Tierra. Y el matiz que introducía era bastante negativo, es decir, que tuviéramos cuidado con esa visión esperanzada del mundo extraterrestre. Me gustaría saber su opinión. Sí, esa la puedo contestar. Por cierto, luego he estado pensando después de haber hecho que yo creo, no sabía de esa ley de la gravitación, ahora voy a esto, de la atracción, pero yo sí creo que si eres positivo atraes a eso, sí, eso es verdad, pero no sé explicarlo en base científica. Hawking es un crack, incluso tan limitado. Hawking o a estas alturas de la vida, la factoría Hawking,
porque Hawking, el pobre, está muy imposibilitado. Lo digo yo, que yo recuerdo haber asistido a conferencias hace mucho, en que Hawking hablaba y se le entendía. O sea, ya ha sido un físico notable. Y eso que efectivamente yo también leí. Creo que ahora Hawking o la factoría Hawking, repito, porque no sé quién escribe sus libros, él está muy limitado, pues tienen una gran sensibilidad para hacerlo comercial, para atraer a la gente. En cuanto a eso, hombre, imaginemos que es posible imaginar una de esas misiones. Si hay vida, va a estar bastante lejos, estará. Y el viaje de ida y vuelta, salvo que la física del futuro pues nos permita eso, los agujeros de gusanos o tal y cual, que podría ocurrir, no sabemos, pues el camino de ida y vuelta tardaría tanto, que yo no creo que estemos aquí para ser víctima de esa colonización posible, que el planteamiento es correcto. Si das información a alguien que o está menos, Atila se cargó a los romanos y estaba menos desarrollado, y luego los más desarrollados, pues Estados Unidos, por ejemplo, que pues cuando invade patachín o patachón, pues etcétera, es factible en teoría, pero en la práctica no. Pensemos además que tenemos los días contados. Nadie se alarme, pero dentro de, me parece, 4.500 millones de años, el Sol se irá convirtiendo en una gigante roja, porque las estrellas son dinámicas, su radio llegará hasta la Tierra, quizás chichará. Afortunadamente, dentro de 4.500 millones de años estoy convencido que nuestra especie no sobrevivirá. Así que... Bueno, otra razón para quedarse a la fiesta de la Zinki. Buenas tardes. Estamos de acuerdo en que estamos en el siglo de la biología molecular y de la biotecnología, pero me gustaría saber, por favor, que me indicaras qué papel juega la nanotecnología. Esa, sí, no, absolutamente. En primer lugar, fíjate que pues he hecho un pequeño alegato de la interdisciplinaridad. La tecnociencia, que tú has empleado tecnociencia, y yo metí eso en el diccionario, tecnociencia, porque que coste, es el ejemplo canónico de ciencia interdisciplinar, porque la nanotecnología, que es el dominio, la capacidad de manipular a distancias atómicas, pues eso no solo es útil para todas las ramas de la física, la química y las ciencias, en particular de las transmisiones del mundo de las telecomunicaciones, sino también para la medicina. Más o menos lo que he dicho acerca de la biología molecular, que producirá, pues intervendrá en lo que podemos hacer, en nuestras características como personas, como individuos, como unidades biológicas. La nanotecnología también es otro de los instrumentos, no desde la biología molecular, aunque sí también con la biología molecular, para hacer eso. No, la nanotecnología es la ciencia del presente y sobre todo del futuro, la tecnociencia. Tenemos otra pregunta aquí. No, lo primero, decirte que yo tengo un niño de 4 años y me parece muy curioso que las preguntas que se hace son todas las teorías que intentan explicar la realidad que has contado, ¿no? Por qué cosas pequeñas hay, qué hay en el universo, por qué se cae una cosa al suelo, existe vida extraterrestre, qué es la vida, qué hay después de la vida, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde hay espacio para Dios en un mundo científico? ¿Cómo explica un científico la existencia de Dios? ¿Y por qué los científicos que han llegado a un punto determinado en su vida creen en Dios? Sí, yo no quería tratar eso, pero me lo planteé, pero ya que me lo preguntas, te digo, yo sé que hay científicos y magníficos, extraordinarios científicos creyentes. O sea que como hecho, eso existe. Punto número 1. Personalmente yo creo que ese tipo de científico sufre algo así como una esquizofrenia. No, lo digo en primer lugar porque son mejores científicos que he sido yo nunca, o podría haber sido yo nunca. Lo digo con todo respeto. ¿Qué quiero decir con esquizofrenia? La ciencia, el requisito fundamental para la ciencia es no aceptar dogmas, el dudar, el solo aceptar dentro del sistema que elabores algo que puedas
demostrar, aunque no sea completamente, pero que conduce a predicciones, etcétera, etcétera. Eso es la ciencia. Mientras que la religión, sobre todo religiones deístas, pues se basan en el dogma, en creer algo que, como es eso, sí lo he dicho, desde el punto de vista lógico no es lógico, no es aceptable. Es decir, yo no sé cómo se creó el mundo. Vale, yo tampoco lo sé. No creo, y además creo que no sabremos explicar, suponiendo que mantengamos nuestras ideas de un Big Bang, de un gran estallido inicial, no sé cómo surgió eso, no sé explicarlo. Pero para explicarlo voy a recurrir a una entidad, un Dios, cuyo origen a su vez no sé explicar. Eso no es aceptable desde el punto de vista lógico. Entonces, ese comportamiento no obedece a las reglas del método científico, y en ese sentido hablo de esquizofrenia, pero pero funciona perfectamente. Yo entiendo las religiones, yo personalmente esto. O sea, hay científicos magníficos, etcétera. Yo creo esto. Creo que las religiones ocupan un papel muy importante en nuestra vida porque nos dan consuelo ante lo desconocido. Y el origen histórico de las religiones pues se puede trazar, y las bases además antropomórficas que son evidentes en ella también, y responden a algo, y por eso merecen mi respeto, aunque yo no crea en ellas. Y merecen mi respeto mientras no traten de establecer pautas que los no creyentes deberían seguir. Eso ya, entonces mi respeto desaparece. Pero merecen mi respeto en cuanto que responden a una necesidad humana muy primaria y muy aterradora. La última pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia. Una pregunta rapidísima sobre una cuenta muy rápida también. Nos ha dicho que el universo tiene 13.600 millones de años de antigüedad. Parece. El objeto más antiguo encontrado hasta el momento, es decir, el que está más lejano de la Tierra también, entiendo, quiere decir, es un cuásar que está como a 13.000 millones de años. Como un día nos dé por enfocar un poco más lejos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Una pared? O el día que nos digan que han encontrado uno a 14.000 millones de años, entonces ¿qué vamos a hacer? Gracias. No lo sé. La última pregunta no se responde. Son preguntas como... son preguntas muy duras para la hora de la siesta. Sí. No. A otra que sepa contestar, hombre. Pero no, está bien que la última pregunta me ponga los pies en el suelo para que no crea yo, como la cuestión anterior, que yo sé responder a todo, y obviamente no sé responder a todo, y además es que hay cuestiones implícitas en eso que tienen que ver con la inflación, la velocidad más rápida, etcétera, etcétera, con lo cual complicaría la cosa, y francamente lo digo, para ser sincero, no quiero complicar la cosa, sino que tampoco sabría explicarlo teniendo en cuenta esas cosas. ¿Sí? Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de oírle una hora. Ahora a 10 de vosotros vais a tener la oportunidad de oírle durante 12 o 13 horas, aquellos que os llevéis los libros, y él os hablará directamente en medio de la lectura, así que vamos a hacer el sorteo. Que no me acuerdo qué tenía que decir. Adentro número... Sale un número aleatorio, allí. 106. Bueno, pues los que tengan del 106 al 115 y levantar manos. ¿Hay más? Bueno, pues yo creo que lo que podríais es salir ahí fuera, porque hay libros muy diversos. Están ese con los dibujos de Mingote, tenemos varios, tenemos 10 libros diferentes. Entonces, si te parece, podías firmárselo, dedicárselo y salir si acaso un momento, no tardéis mucho porque seguimos y continuamos ahora con los siguientes ponentes. ¿Te parece? Muchísimas gracias.